por decir una noveñera, es jaladora, ¿no? O sea, Ajá. donde te va a acompañar al partido de fútbol para verte o para ir a ver a los Pumas, güey, no sé. Eh, Te va a llevar, no sé, estás crudo y te va a disparar una caguama. Pero, por ejemplo, o Eso sea, sería como cultural. ver una telenovela es ñero. Sí. Creo que es de Pero, lo más ñero que... A ver, esto es... Vuelve a hacer la pregunta porque sí está como para poner un segmento. ajá, a ver, o sea, ver una telenovela es ñero. Yo creo que sí. Hola amigos de Código de Guerra. En esta ocasión, en este tercer capítulo de nuestro podcast, hablaremos sobre la canción Mi novia es ñera, sobre los conceptos incluidos en esta, sobre las motivaciones en torno a dicho concepto, el cual dialogaremos y reflexionaremos, y sobre todo para contextualizar esta canción y nuestros motivos y el sentido que nosotros desde el principio y actualmente queremos darle a este tema. Hola, buenas noches. Pues bueno, no hay, creo que nada, nadie mejor que dos expertos en lo ñero, porque somos dos ñeros. Eh, Mi nombre es Dante Rocha y aquí mi compadre es Cerner Mexica. Vientos. Y pues vamos a dar inicio con este podcast sobre lo ñero, la ñerez. Mi novia es ñera, a ver que levante la mano el que haya tenido una novia ñera. Pues ¿Quién no ha seguramente tenido una todos, novia ¿no? ñera? Ese sería como el planteamiento general. ¿Quién no ha tenido una novia ñera? E incluso, bueno, como vamos a dialogar sobre ese concepto, pues ¿quién de nosotros puede negar haber cometido una ñerez o haber hecho una acción que podría calificarse como ñera? O sea, todos somos ñeros. Bueno, digamos que para poder iniciar sobre ese criterio de saber, de generalizar si todos somos ñero de alguna manera o si hay algunas categorías, podríamos empezar sobre qué significa. Es decir, cuando escuchamos en diferentes expresiones la palabra ñero, ñera o actualizando el concepto ñere, ¿qué nos viene a la mente? Más allá de que también cada expresión tiene un contexto en que adquiere significado, pero ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos o escuchamos la palabra ñero? En América. Por supuesto, eso sería un ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo de Sí, lo no. ñero. Saludos, Borrego. Saludos, Jorge Reyes, George King. Eh, por ejemplo, ese es una manera de abordar. El fútbol es un deporte ñero, podría decirse, es un deporte de ñeros, es un deporte ñero a pesar de que se juega en todo el mundo y en ligas pues, muy Es un deporte sofisticadas, inglés, digamos. igual que el tenis y el golf. Por ejemplo, ¿tiene sentido decir que el tenis es un deporte ñero? No, bueno, no sé, se me hace menos ñero que el fútbol, al menos. Pues yo no creo que sea ñero, o sea, puede haber ñeros o ñeradas en el Jugando tenis, tenis. por El supuesto. Kyrgios, güey, está bien loco ese, güey. ¿El quién? El Kyrgios es un australiano, no sé si lo has topado. No, no. Es pues bien irreverente, güey. Hizo desesperar al Rafael Nadal aquí en Acapulco, le ganó. Pero, o sea, pues él utiliza estas tácticas ñeras, güey, de sacar así como de volea, Ah, ok. como burlándose y hacer ese tipo de mamadas. Y Ah, desesperó bueno. tanto al Rafael Nadal que se lo chingó, creo, en semifinales aquí y se llevó el torneo, el ñero. O sea, es bueno. Es bueno, Sí, y además tiene ese recurso, pues ñeril. digamos, ñeril, sería el recurso ñeril. Efectivamente, bueno, en un deporte como el tenis, o en cualquier deporte, incluso el polo o el golf, pues podría haber actitudes ñeriles, ¿no? No sé, en el golf me imagino que alguien, sin que se den cuenta sus contrincantes, saca la pelota del lodo, del agua, para no tener un golpe complicado en la siguiente ronda. Pero también, sin embargo, o sea, digamos, en estos ejemplos, parece que hay algo ahí como de rompimiento de regla, pero poco como picarona. Por ejemplo, antes de seguir viendo ejemplos, quizá la pregunta para matizar sería
si la palabra ñero es insultante, ofensiva o peyorativa. O sea, ¿tiene esa carga, por ejemplo? Ah, pues yo creo que depende, ¿no? En qué contexto, güey. Porque, pues también ñero, pues, yo había escuchado por ahí algunos que dicen que es el acortar compañero, ¿no? O sea, Ujú. un ñero es tu camarada, tu amigo. Pues en ese caso, pues obviamente no. Pero En ese cuando, o caso sea, serían las expresiones de cuando dices miñero, ¿no? miñero, exacto. ¿Qué pasó, Es miñero? como mi compañero, por ejemplo. Exacto. Pero, o sea, también tiene esta acepción como negativa, ¿no? Como alguien que, o sea, déjate tú que, pues sí, que rompe las reglas y que va más allá y que por lo tanto, pues es un outsider, ¿no? O Pero sea, sería un rompimiento de reglas como un poco aprovechado, ¿no? Es decir, aunque es, digamos, bueno, regresando si es insultante, ofensivo o peyorativo, yo creo que puede, bueno, todo concepto puede tener según la intención, ¿no? El uso que se haga ese carácter, ¿no? Insultante. Sin embargo, por ejemplo, estoy pensando en otros conceptos, eh, digamos, parecidos o que pueden ser semejantes como la palabra naco. ah, La palabra naco habría que analizar su uso, pero creo que sí es un concepto que en su uso es insultante, ofensivo o peyorativo. Y siempre. ñero creo que no tiene esa carga tan fuerte, o sea, tiene hasta algo de, pues por ejemplo en el caso del tenista, pues hasta algo de gracioso, o sea, es romper la regla, es hacer una ñerada, pero digamos es inofensiva, es inocua, ¿no? Pues hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque sí le sirven esas cosas para poder. Pero vaya, está jugando, quizá Lañeres juega en el borde, ¿no? De lo De la legal y lo raya. ilegal. Ajá, exacto. Lo que le llaman en el fútbol la picardía, eso de estarse tirando Ajá. cuando no era penal, carnal. Digo, no era penal. Y el güey Entonces, se aventó como si le hubieran dado un descopetazo, ¿no? sí, no mames, o sea, parece que le hizo una trampa de oso o algo así, el Ajá, cabrón. exacto. En ese Y sentido, el fútbol sí se presta para más, como que el fútbol, su propia naturaleza, el juego, tiene más, digamos, más posibilidades de que las hieradas se presten o se presenten, ¿no? pues, o sea, sí, y también, o sea, no sé si has visto fútbol femenil. Ajá, sí. Güey, pues ahí casi, o sea, sí existen, sí las he visto cómo se tiran y cómo le hacen a la mamada, pero no, o sea, no es tanto como el de varones, o sea, no sé si ahí haya un sesgo más ñero de los hombres o si, no sé qué ocurre Sí, ahí. no, bueno, yo podría decir, habría como dos maneras, pero una sería que sí, los hombres cuando juegan pues hacen mañeradas y quizá por el tiempo que ya hay del deporte, digamos, que tiene de historia, pero creo como que las mujeres están tratando, la misma liga trata de demostrar que tiene buena calidad y cada jugadora, digamos, en lo general está buscando su lugar. Entonces, como que el momentum de la liga femenil no se presta como para que haya tantas estas como simulaciones de faltas o porque quizá haya más jugadoras esperando y pues si alguien hace eso lo podrían cambiar. En el fútbol pues masculino pues obviamente se da esto como Neymar porque bueno, el güey gana millones de euros y se da ese lujo y le hace la mamada y obviamente es parte como de su propia estrategia, ¿no? Que si lo tocan sale volando. Pues salió en Pero comerciales, güey, no, en el mundial pasado, no sé si viste, el comercial trataba de que le daban una patada, no le daban, él se tiraba y ves que le hicieron hasta los memes de que rodaba. claro, sí, el, además rodó el güey como se 10 iba, vueltas, ¿no? sí, pero se iba rodando y llegaba hasta, creo que eran hamburguesas o algo, compraba y ya comía. Se burló Sí, de o sí pasaba mismo, hasta pero una pista, habían hecho un meme que hasta corría en una pista de carros así rodando, ¿no? sí, sí, pero bueno, hasta el momento creo que todos los ejemplos hasta cierto punto, o sea, es como romper la regla para buscar un resultado positivo sin transgredir demasiado, ¿no? Sí, es lo que te digo que Doblar. quizá, es decir, cuando una acción ñera, yo tengo un ejemplo muy interesante sobre la ñerez cuando estaba muy chavo en la prepa.
y siempre había una botella que al final le quedaba pues, muy poquito, que se podía dividir como en 2 o 3 cubas, ¿no? Pero la mayoría, bueno, no la mayoría, pero no faltaba quien en lugar de servirse su porción de cuba, aunque la botella se iba a acabar, y dejar un poco más para el siguiente, agarraba y se espaciaba todo, porque era lo último que quedaba, ¿no? Ese era un ejemplo muy básico de lo que es ser ñero, es decir, es puede darse muchas características, no pensar en los demás es un poco, es también inofensivo porque bueno, que alguien se acabe una botella de ron no va a pasar nada, nadie se va a morir ni va a haber ningún daño. Creo que cuando una acción ñera así, un poco de abuso, un poco de individualidad, un poco de egoísmo, un poco para sacar ventaja, cuando ya se vuelve dañina, ya no es ñeres, ya es, tiene otro nombre, ¿no? Ya es Una robo, culerada. robo, ajá, o sea, abuso de confianza, robo, traición, fraude, eso ya cae. Pero creo que lo ñero, así cuando dices, no sea ñero, ¿no? Alguien que pueda, no sé, en cualquier interacción social sacar provecho de la situación, ¿no? Pero Sí, mientras sea inofensivo, creo que se queda ahí, ¿no? claro. Esa es una diferencia. Hoy, por ejemplo, o sea, también se me viene a la mente para diferenciarlo de Naco. Naco creo que sí, o sea, surge pues, de una manera, surge para ser ofensivo, ¿no? Naco, hasta la concepción que yo tengo, o sea, la más anterior, es como para denominar un indígena, ¿no? Para empezar. Alguien Ujú. de ascendencia indígena y también como para el mal gusto. Ujú. Eso fue lo primero que yo aprendí que significaba naco. Sí. Eh, y pues bueno, ya ahora sí hay como otras resignificaciones, como un naco es alguien que tira la basura en la calle, ¿no? Qué pinche naco. O Ujú. que, pues no sé, se pasa un semáforo, o se para en la cebra, pues no sé, Ujú. cualquiera de esas mamás. A diferencia del oñero, el oñero, por ejemplo, es que ahí alguien, ñero puede ser una acción ñera, Ujú. ¿no? Y vaya, no define al individuo esa acción ñera, probablemente. Sin embargo, cuando le dices a alguien naco, no hiciste una nacada, sino más bien seres un naco. Hay una de las diferencias que creo que hay es que la palabra naco sí es peyorativo y además es más que un adjetivo, es un sustantivo, ¿no? Sí, Entonces, eh, ah, es muy particular en México. O sea, digamos, este ejemplo debe haber algún equivalente en otros países, en particular latinoamericanos, pero en México la parte sirve como, siento que es un concepto que sirve para poner ahí todo lo que denigras, discriminas o no te gusta. Porque si, efectivamente, si alguien tira la basura en la calle, no sé, pues vas en la carretera y desde un autobús ves que alguien avienta la basura así bestialmente, asquerosamente. eh, Efectivamente, hay una expresión que he escuchado de esas acciones, es decir, pinche naco, ¿no? O ese güey es un naco. Pero creo que es decir, uno podría decir, ese güey es un cochino, maldito asqueroso, ¿no? Pero la palabra naco es como darle esta carga todavía más de rechazo sustancial. Y evidentemente, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, y dicho por la gente, tanto de Tulancingo a Casochitlán, de que existe esta idea como es algo peyorativo y es para denigrar o discriminar, entonces, pues no sé, para ciertas personas de Tulancingo, los de Acasochitlán son nacos, ¿no? Y para ciertas personas de Acasochitlán, que es un lugar más pequeño que Tulancingo, son nacos los que viven en una comunidad, en particular indígena. O sea, es como todo lo que engloba, digamos, una discriminación y además, pues, sin ninguna, digamos, base, es el insulto por el insulto, porque yo entendería que a lo mejor se le llama naco a alguien que tira la basura como una especie de crítica, pero existe otra palabra, hay palabras para hacer esa referencia, ¿no?
en el lenguaje se usa naco para dar, además decir, no solamente es un cochino, sino que el sujeto pertenece a un grupo en donde reside todo lo que le desagrada en México. Sí, pues, o sea, yo lo he comprobado, es una palabra que a mí no me gusta usar, términos cotidianos, pero, o sea, por ejemplo, para describir a alguien así que veo que tira la basura, sí he dicho, pinche naco. Sí, o como dices, el que se para en Sí, el paso de peatón o no da el paso, por ejemplo. sí, o el que Una le estás dando el paso a alguien y te pita atrás, pinche inútil. Ajá, sí. Pero trae esa carga, ¿no? O sea, Sí, es querer, o sea, es querer ofender, güey. Y yo le he usado, no es algo de lo que me siento orgulloso, pero en momentos en los que o sea, ya estaba yo discutiendo con una persona con la cual pues ya quería yo pelearme, ¿no? Físicamente a golpes. Y ya lo que le dije para que se calentara y se dejara venir fue pinche naco igualado. Sí, Y ya nos obviamente. habíamos mentado la madre y eso no había surtido efecto. Hasta que le dijo eso, pues ya perdió los estribos y se me dejó venir. Pero pues, ya ni nos peleamos, qué bueno, porque nos agarraron. Pero, o sea, es un insulto, o sea, para el mexicano es de lo peor, güey. O sea, te digo, más Claro, importante al menos en esa ocasión. es el insulto más denigrante en México por excelencia. O sea, Ujú. yo creo que aunque haya otras palabras, otros términos que puedan ser más degradantes o insultantes, pero en México este cala. Es más, yo creo, fíjate, ahorita para plantearlo de una cita que había hecho en el cuento de Todos somos nacos, el cuento que escribí que se llama Todos Ujú. somos nacos. Está chido esta parte, güey. Yo creo que el sujeto se ofendió tanto que le dijeras así, porque él mismo ha usado esta expresión para insultar. Claro. Por eso se sintió tan ofendido, porque él ha ofendido con esa palabra. Si alguien no hubiese usado o no usara esa palabra con frecuencia, yo creo que le dices naco y dices, pues sí, ¿qué? O no sé, o Ajá, etcétera. sí. Se le hubiera resbalado como tantos otros insultos que uno dice en una pelea o en un conflicto, digamos. Y esto me lleva a la cita. En este de Todos somos nacos, lo interesante que yo quería mostrar es cómo es tan relativo el concepto en cuanto en la sociedad mexicana, si tú hicieras un mapeo del uso de la palabra naco, verías que es un cruce. O sea, todas las personas le dicen naco a alguien. Ujú. Y Sí, sí. quizá la mayoría de las personas hayan sido, digamos, calificadas como También, por entonces supuesto. es una palabra que todos se ofenden, pero todos la usan y por eso genera este doble, ¿no? Que se usa tanto que por eso también se ofende, como el caso con el que tú dices que tuviste el conflicto. Sí, porque aparte, o sea, este güey al que se lo dijera, un güey güero, fresón en un antro. Y Sí, cuando, pero trasciende el insulto sí, de naco, es, trasciende la apariencia, digamos, o el color de piel, ¿no? pues yo creo que se sintió todavía más ofendido por ser güero, güey, o sea, porque dijo, no, yo cómo voy a ser naco. Ajá. Y Sin bueno, embargo, algo debe de tenerlo porque se ofendió tanto. La frase, por ejemplo, en el cuento es, naco es aquel que utiliza la palabra naco para insultar. yo fui Se vuelve naco, como güey. una especie ¿cómo se llama? No sé, Sí, ¿cómo sí, un llamarlo? oxímoron. Ajá. En el que es como un concepto que adquiere fuerza por el mismo hecho de usarse, ¿no? Y adquiere fuerza de insulto para el mismo que la usa, pero algo le está diciendo de él mismo, ¿no? Es decir, filosóficamente quien usa la palabra, por ejemplo, digo, más allá de un conflicto, o sea, en una pelea, bueno, dices mil mamadas, ¿no? Pero digamos, en una situación fría, digamos así, cotidiana, normal, este uso como que revela mucho este trauma en México, este complejo de que
En México, en ciertos grados, obviamente, pero existe este complejo de no ser europeos, pero esto indígena, pues tampoco nos llena mucho orgullo en general. A la mayoría de la gente no les llena orgullo. Y si les llena orgullo sería en ciertas situaciones míticas, pero no en la cotidianidad, digamos. Sí, cuando van a Teotihuacán y cuando el 15 de septiembre y ya. Exacto, en cuestiones muy simbólicas y muy como de, pues de evento o histórico, etcétera. Pero pues realmente lo indígena en México, Sí, además no, de que está no. presente en el lenguaje y todo, pero sí llega a ser pues el principal como complejo mexicano, en lugar de aceptarlo, como que se rechaza, y en este rechazo el concepto de naco pues adquiere una fuerza brutal, porque también es sustantivo porque acarrea el tener sangre indígena. O sea, hay un uso en Hidalgo, personas de Axochitlán y de Tulancingo lo utilizan no para calificar a alguien que avienta basura en la calle, sino para calificar a los que son indígenas. Ujú. Hasta les dicen naquitos. Ah, bueno, sí, Y sí, hasta es más como, ojete, pues, sí, o güey, sea, pero son chiquitos, ¿no? es como para no querer ofenderlos, según sus mamadas. Es como para no ofender, pero al fin, en el fondo creo que se chinga más, ¿no? Sí, sí, pues, no, como, o sea, sí, el típico de que es jotito, como para no querer ofender el diminutivo. Y pasó algo cagado aquí en la verdulería donde compro, en la de la colonia. Fui y había orégano indio, Ujú. pero estos pendejos, para no querer ser, pues yo creo que ofensivos o que alguien lo fuera a tomar a mal, le pusieron orégano indito. Sí, no mames. O sea, pues igual, por ejemplo, en cuestiones de discriminación se dice negrito, ¿no? Ajá, como para suavizar El negrito, la negrita y el sí, naquito, el pero, indígena. en México existe pues este complejo de negación un poco esquizofrénica sobre lo indígena y a ver quién es menos indígena, ¿no? Quién es menos moreno y más, o sea, Sí, va por ahí este complejo que hace que la palabra naco pues, tenga un significado tan fuerte. Pero eso lo estamos de acuerdo hace, entonces que ñero no tiene nada que ver exacto, en la eso claro, lo hace completamente diferente a ñero, porque ñero no va envuelto ese significado de lo indígena. Ñero, pues es un güey gandaya. Creo que gandaya se parece un poco a ñero. poco como un gandaya, pero te digo, a la vez como un gandaya inofensivo, ¿no? O sea, yo creo que cuando alguien, o sea, una ñerez sería, bueno, hay muchos ejemplos, ya retomando los ejemplos, pero esta parte como del güey que no piensa en los demás, en la colectividad, y como que es más como aprovechado o abusivo o egoísta, ¿no? El ejemplo de la botella, bueno, es digamos muy simplón, pero si lo llevas, no sé, al terreno de la comida, en una situación, no sé, desde una oficina, que en lugar de que tomes lo que tú necesitas, agarres de más, vas a un restaurante de estos donde te dan, te ponen en la mesa sobres de azúcar o de esto, y en lugar de agarrar el que necesitas, sé que esto lo hacen mucho las señoras porque pues, no están acostumbrados a en su generación no se vio esta situación, pero al final como que es algo hasta... Mmm, no quiero ponerle no tiene gracia, pero tampoco es grave, o sea, no pasa nada. La ñerez, digamos, te califica de que pinche ñero, ¿no? Pero tampoco es algo que quede muy marcado, ¿no? O sea, que sea algo grave. Exacto, sí. La gravedad de la falta, ¿no? O sea, eso sí lo distancia de lo, por ejemplo, ya lo culero, Claro. lo Ah, mala sí, onda, sí. lo gacho, ya lo criminal, ¿no? O sea, Lo por ojete, ejemplo, ¿no? sí, O sea, un ñero no pues es... O sea, es muy el diferente que un acto ñero de un acto ojete. al que El se le acto ojete sí ocurrió, daña, ¿no? al que se le ocurrió quitarle o sea, ponerle agua a las bolsas estas de quimioterapia de los morros en Veracruz. Güey, eso ya no es ñero, eso ya No, no, es no. O criminal. sea, evidentemente es una ñera es tan cabrona que ya cae exacto en lo criminal.
O sea, Sí. ya eso es sí, es un acto criminal y un acto vil, ¿no? O sea, miserable. Sí, esa puede ser una línea que podría ya llevarnos, digamos, al título, ¿no? O sea, la expresión mi novia es ñera. Porque ahorita hemos hablado un poco de ñero en el sentido como más abstracto, Simón. más en general. Pero, por ejemplo, en mi novia es ñera, ¿cuáles serían ejemplos Va. de tener una novia ñera? ¿Qué significa tener una novia ñera? ¿Qué significa decir mi novia es ñera? Órale. Pues tú sabes, güey. Tú sabes. Eh, digamos que podemos comenzar hablando de lo chido de tener una novia ñera. Y ya después hablamos quizá de lo que quizá no sea tan chido de tener una novia ñera. Pero ¿cuáles serían, digamos, las partes positivas, por ponerle así? Pues por decir una noveñera es jaladora, ¿no? O sea, Ajá. donde te va a acompañar al partido de fútbol para verte o para ir a ver a los Pumas, güey, no sé. Eh, Te va a llevar, no sé, estás crudo y te va a disparar una caguama. No sé, también, pues, una noviañera, pues no le gusta tanto el pop. Quizá en estos momentos sean más reggaetoneras, pero quizá un poco de rock urbano. No sé. Bebechela. Sí, a huevo. Bebe de todo, pulque también. Claro, claro. Eh, pues también, o sea, no se fresea si vas a un antro, pues así, ñerón. Ujú. ¿Qué más? Va a conciertos. Sí, hay como quizá en el conflicto se puedan ver también las ventajas de tener una novia ñera. Eh, o sea, hay, déjame lo pongo así, por ejemplo, quizá una novia ñera que haya alguna vez se echó un tiro o estuvo en una situación eh, en donde no le sacó pues al putazo, a la madriza o cualquier conflicto, ¿no? Sí, pues también. Es entrona, por decirlo así, ¿no? Eh, eh, digamos, fíjate que no lo había pensado antes, pero ahorita me vino a la mente que quizá tener una novia ñera es como una especie, es retomar lo que decías del origen de la palabra ñero, que uno de los orígenes que es compañero. O sea, una novia ñera quizá uno le dice así porque se parece más, o sea, tiene muy parecido a un amigo, más que al concepto de novia de que se porta bien, está en su casa y mientras tú te das de desmadre. Como que hay algo. Pues sí, de eso, de compañerismo, de complicidad. Complicidad, por supuesto. eh, Compañerismo, complicidad, juego. Quizá algunas, no sé, el echar desmadre en un nivel, pues, de que lo podrías hacer con un amigo, creo que una novia ñera lo puede hacer contigo. Una novia que no es ñera, quizá no jale tanto como lo harías con un amigo, ¿no? En el desmadre, en la peda, en algún lugar lleno de echar desmadre. Sí, por ejemplo, con una noveñera, pues te puedes orinar en la calle, ¿no? Detrás de un carro. Sí, Y no se exacto. saca de onda. Sí, no, con estas cuestiones así, te digo, como cuando vas con un buen amigo a chupar, echar desmadre, etcétera, de que dices, oye, párate, me estoy meando, ¿no? Échame aguas, o traigo ahí una botella, o vamos a comer la madrugada, pues ahí lo que se pueda, ¿no? Y una novia que no es ñera, obviamente, tú le dices, oye, párate, me quiero parar a mear, si no seas asqueroso, ¿qué te pasa, no? Y si estás en el desmadre, oye, vamos a comer acá unos tacos de suadero súper asquerosos. No, ¿cómo crees? O sea, no, no, no. Como que por ahí va. Es que ir desmenuzando el concepto de novia ñera en el sentido positivo es como estas
remembranzas que sí te llevan como ese compañerismo, ¿no? Con tu chava. Sí, a huevo. O sea, tiene que haber ese grado. Bueno, es que sea ñera implica que le gusten, pues quizá las cosas ñeras. Y como lo habíamos puesto con el ejemplo de fútbol, pues quizá los hombres somos más ñeros. Entonces, cuando encuentras una compañera ñera, pues siento que machan ciertas cosas de una manera correcta. O sea, un hombre con una ñera. Ujú. Sí, exacto, hay como ese compañerismo como que se da, ¿no? Evidentemente en este análisis pues hay un universo inmenso de ejemplos y de tipos, ¿no? Así de ñeros, pero creo que en lo general como que ahí está, sí esta parte, ¿no? De poder hacer de cosas tipo compañerismo. Sí, como que una novia ñera es como, te digo, retoma lo del compañero, ¿no? Sí, pues colarte a un concierto, no sé, colarte a algún lado. Sí, saltarte un lugar o hasta echar. Esto es lo que le llaman delincuencia juvenil, de que sí rompes las reglas, pero no pasa Tampoco de pasan algo que tanto. no es grave. Ajá, exacto. No pasa de traspasar propiedades privadas y esas cosas. Sí, aunque bueno, una noviñera también si quieres robar un banco igual y también te echan la mano. O mínimo no te entrega, güey. Sí, sí, exacto. No, bueno, que ya el ejemplo de robar un banco ya, sí, ya es más allá de la noviañera, pero sí podría ser, o sea, más bien, creo que una Sí, noviañera es criminal. podría ser cómplice de algo así tan loco como asaltar una tienda. Aunque creo que tendría que ser, nuevamente, si nos quedamos en el concepto de dinero como algo inocuo e inofensivo, tendría que ser robar un Oxxo o algo así, ¿no? Ya Robarte robar algo de un Oxxo, ¿no? O pero sea, ajá, algo, un pero algo como gancito. eso. Sí, sí, O sí, hasta no, un no, no pomo, llega. Sí, o pero no hasta un llegar a pomo, saltar. pero sí, no, ajá, ya con un arma y eso ya sería otra cosa. Ese sería mi novia, Es es delincuente. delincuente. Ella Pues otra cosa. tenía 17 años. Otro Sí, aspecto positivo que ves en esta configuración o sea, de tener una noviañera. no sé, güey. ¿Qué puede ser? O sea, también el lado de que es alcohólica o Bueno, no necesariamente, pero es una no, noviañera no le acostumbrada a echar da, ajá, desmadre. no alcohólica, exacto. O sea, bebe. Cuando tiene que beber, no se raja. Ujú. Es jaladora. Te Una noviañera acompañan es ese tipo de entrona, cosas. es jaladora, es buena compañera, o sea, sería como encontrar un cómplice, o sea, generalmente entre amigos, pues sí puedes salir, echar desmadre y ser cómplices en tus desmadres, ¿no? Pero encontrarlo en una chava, pues eso es algo muy padre y sobre todo, esto de entrona me late de las noviañeras, o sea, las noviañeras no se dejan. Y si te ven con alguien, pues generalmente sí la hacen de pedo y sí entran como en este rollo, pues de estos celos así de propiedad, esto es mío, etcétera. Y les vale madre lo que opinen los demás, porque por ejemplo, muchas chavas que no son ñeras, digamos, vámonos al extremo, las chavas fresas, quizá por dentro se pueden estar cagando por un güey o por una relación, pero pues el qué dirán, van a pensar que, entonces como que se contienen más, se guardan más, juegan más el papel de mujer dentro del, digámoslo así, el patriarcado, entonces pues más bien esperan que la iniciativa venga del hombre, ¿no? Y una chava Sí, fresa. Y una chavañera, ¿no? O sea, si el hombre no tiene iniciativa, pues ellas lo hacen, ¿no? No en todos y los rubros, pero en algunos. sí tienen este carácter también, bueno, que a mí me gusta como transgresor pues de todo este desmadre del heteropatriarcado y de Ujú. todos los conceptos ya preestablecidos, güey. Y eso a mí me late, ¿no? Que por decir que les gusta, se va la luz, güey, y ellas saben cómo chingados cambiar el fusible, güey. No están esperando a que tú vayas y lo Ajá, cambies, claro. ¿no? Eso es Sí.
algo igual Sí, positivo. porque es como otro perfil, digamos, digo, evidentemente contrario al de la chava fresa, que está más acostumbrada en un contexto familiar o social de que el hombre resuelve esas cosas, ¿no? A veces hasta por el nivel económico, socioeconómico, pero hablamos de estas virtudes de una noviañera, quizá Alexi tenga más, sea más útil, ¿no? Digo, es más como un amigo, o sea, es más como el Sí, como otro compañero, brother. como otro brother, pero pues obviamente, este, eh, lo chido es que es, o sea, si es tu novia, pues hay cosas súper padres, o sea, además de salir y hacer, de echar desmadre, pero también está esta experiencia de poder hacer con tu pareja lo que puedes, o sea, lo que haces con amigos, ¿no? O sea, poder echar como obviamente no el mismo desmadre, porque no es el mismo, pero semejante, o sea, que puedas tener, de que tu vida entre pareja y tu vida de amigos no sea tan disímbola como en el mundo tradicional del patriarcado, en estos matrimonios, digamos, a la antigua, pues el güey va a echar desmadre con sus compadres, ¿no? Y con la señora son otras cosas, ¿no? Con la señora, pues voy a comer con los niños y voy a hacer esto con Ujú. esto, etcétera. Pero con ella no he hecho desmadre. Con los amigos sí. Pero digamos, dentro de las virtudes que estamos diciendo de la noviañera es que puedes echar desmadre como si estuvieras con tus cuates. Y todavía Sí, hasta es más chingón. pues sí, el ejemplo máximo sería la novia que va contigo al table, ¿no? O sea, Ya, bueno, sí, vamos a ver a mis amigas. es el sueño, ¿no? Exacto. Sí, pero Por bueno, ejemplo, una noviañera no se espantaría ni se fricaría. A lo mejor, no sé, habría grados en que aceptaría sí, claro. eso, pero hacia el entusiasmo quizá variaría, pero no diría, ay, ¿cómo crees? Ajá, qué Un horror. table, Pues ¿no? O sea, te nos le vamos a dices, ir al no, infierno. también donde vamos, también bailan güeyes, así que los dos vamos a ver, ¿no? Ajá, exacto, como que O las nada más por experiencias curiosidad, o trascienden la sea, tradición, ¿no? Pues sí, con una noviañera puedes vivir experiencias que quizá con una chava tradicional o no hiera, pues no se prestaría, o sea, hasta le ofendería, ¿no? sí, 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 probablemente. O sea, obviamente todas las experiencias ñeras están abiertas en cierta medida con una novia ñera. Pues, no sé, tal es el caso del table, el alcoholismo, las fiestas. Una cruda, así, o sea, amanecérsela después de una super peda, amanecértela en Teotihuacán, ¿no? Sí, sí. O pues no Amanecértela en sé, güey, o sea, Garibaldi, amanecértela en o sea, como esta parte, yo creo que regresamos a ese punto, como esta parte de compañerismo en un sentido muy equitativo. Simón, o sea, por ejemplo, también algo positivo en los viajes. En un viaje, pues la novia ñera no se friquea que llegue, pues no hay presupuesto y te vas al motel más ñero y lo mejor eso te lo gastas en, no sé, en un viaje, en un tour o algo por el estilo. Sí, ahí retomamos lo de que es jaladora, ¿no? Exacto, o sea, Una casa de novia ñera es campaña no tiene jaladora. pedo con la casa de campaña y, No, ni con el chupe, ni la ajá, comida, exacto. jaladores en zona, digamos, hay un juego muy padre dentro de las virtudes o los beneficios o lo chido de tener una novia ñera, ¿no? Ujú, exactamente. Sin embargo, también hay un lado, vamos ahora a mencionar las desventajas o la parte negativa, digamos, de tener una novia ñera. ¿Cuáles ¿Qué, serían? qué se te ocurre a ti? Lo primero que me viene a la mente es cuando se enojan. Pues, o sea, lo malo de que sea ñera Es es que más cabrón. puede ser ñera contigo, güey. O sea, lo chido de Por que sea eso. ñera es cuando es, pues sí, cuando está de tu lado, cuando es tu amiga, güey. Pero el pedo es que cuando se emputa, ¿eh? Cuando ya te tiene a ti de enemigo, ya valió madre, güey, porque va a ser La ñera. ñera se te aplica a ti. Ey, En lugar ey. de obtener los beneficios de su ñerez, empiezas a sentir los perjuicios de su ñerez. Exacto, güey, pues sí. Sí, exacto, tú lo dijiste muy claro. Cuando está de tu lado, es la parte, lo general es la parte benéfica, ¿no? Exactamente. Y cuando, y, y cuando no está de tu lado y más allá, en contra de ti,
ahí es donde empieza a ver la parte pues negativa, porque entonces tienes enfrente a una novia que, suponiendo que las cosas terminaron mal, pues dispuesta a hacer muchas cosas que quizá una novia noñera no haría, ¿no? Pues sí, pero, o sea, al final yo creo que, o sea, la rola, al menos la rola, habla de esta parte chida del oñero, ¿no? O sea, ya cuando te vas al lado contrario, lo habíamos dicho, el oñero no llega a ser tan cabrón, ¿no? O sea, en realidad una novieñera puede que sea noble y que sea, pues no sé, una buena, o sea, no es una buena perdedora, pero sino más bien que la separación sea fácil. Pero, pues por ejemplo, ahí también la novia fresa puede hacer unas ñeradas, pero sabrosas. O sea, Entonces no era tan fresa. Ahí sí, sale. vaya. Sí, salió el cobre al final. Sí, bueno, eso también está interesante. Es decir, que como tu novia quizá no era ñera, pero como exnovia le salga loñero, Ajá, eso está exacto. más ojete, porque no obtuviste los beneficios, digamos, de su ñeres siendo novia, y sin Ujú. embargo sí recibes el perjuicio al ser exnovia. Sí, pues sí, eso también, fíjate, ¿no? Ahí sería entonces mi exnovia es ñera, ¿no? Ujú. Fíjate, ahí tendremos que hacer la segunda parte de esa rola, güey, y ponerla de mi exnoviñera. A Pero, huevo, o sea, a huevo, a ya huevo. se me ocurre de un ejemplo, pues, una noviañera te va a soltar un putazo, güey, a la jeta, con la mano cerrada, güey. Sí, sí. Si la haces enojar, sí. Ujú. ¿Hablas por experiencia? No, no, me han contado. Yo sí. Lo vi en un grupo en Facebook. No, yo sí por experiencia, una noviañera sí me dio un putazo con puño cerrado. Es más, fueron como 3 macizos. Y bueno, pues te digo, cuando esté enojada, esa es una desventaja, la parte negativa de una noviañera. A ver, antes de irnos a lo de la exnoviañera. La noviañera es cuando se enoja contigo. Digo, puede pasar, puede ser temporal porque sigue siendo tu novia, pero sí, digamos que toda esa fuerza, todo ese rompimiento, toda esa personalidad, digamos, de sí, transgresor, Ujú. es, en lugar de verse, o sea, es el lado positivo al estar Sí, contigo, se vuelve contra ti, ¿no? el transgredido eres tú, ahora. Exacto, exacto. Sí, pues sí, o sea, Entonces, sabe sus alcances, güey. Salud también es, sabes hasta dónde puede llegar. sí. Entonces, sí, evidentemente sería una parte. En realidad sería como cuando la ñere se te voltea, ¿no? O sea un conflicto, un enojo, o lo que fuese, ¿no? Ahora, si la situación pasa, ya viene el rompimiento, pues es peor, porque generalmente las noviañeras sí son rencorosas. No dejan pasarlo, porque no se guarda nada. Nuevamente, quizá una chava noñera, una chava fresa, o sea, no la que aparentemente no era ñera y aparentemente era fresa, y al final sale el oñero. Esas al final son ñeras de closet, Sí, ¿no? sí. Pero me refiero a una chava fresa que si no se ñera, quizá termina la relación, se puede sentir muy mal, se puede sentir muy triste, inclusive enojada, pero no va a ir más allá, o sea, no te va a estar chingando con llamadas, no te va a pintar tu casa, no te va a rayar el coche, eso es de otra personalidad. Precisamente, así como la chava fresa no iba a echar desmadre contigo, porque no le late eso, Sí, pues así sí, sí, sí. también, pues no va a ir a hacerte mamadas, ¿no? Pero con la que sí fuiste, digamos, a romper vidrios, obviamente, cuando se enoje contigo, pues puede ser una Sí, de a esas huevo. O víctimas. sea, si tenía una lana tuya, despídete de ella, güey, ¿no? O sea, Por supuesto, sí, o sea, adiós. sí y además, pues es por la misma motivación sentimental de enojo, rencor, remordimiento, pues sí, o sea, que no le extrañe a alguien que aunque haya vivido una gran situación y una gran experiencia con una noviañera, pero que no le extrañe que cuando termine con ella, pues también el rompimiento pues va a ser de esas características, ¿no? O sea, no va a ser, Intenso. ya me voy, ajá, exacto, no va a ser ya me voy a mi casa y que te vaya bien, ¿no? Sí, no. No, pues no. Sí, o sea, generalmente eso no va a pasar.
Es, digamos, la parte negativa, ¿no? Sí, pues, o sea, un ejemplo, ¿no? Si la hiciste enojar y estás crudo, al otro día te va a levantar temprano, va a hacer alguna de esas mal, pues estás chingando. Te va a recordar que tenías que hacer algo, una mamá así. Exacto, exacto. Ahora, por ejemplo, ya, bueno, vimos lo positivo, la parte negativa. Eh, hay una parte, por ejemplo, en la canción, la canción sí pertenece a estas, lo hemos dicho varias veces, de que Mi novia ñera pertenece a este conjunto de canciones, a este tipo de canciones que ponen que la sociedad o el dinero, o la cultura, la religión, eh, eh, puede ser un obstáculo, ¿no? Para el amor de pareja, ¿no? Para una relación. Y cuál, o sea, por ejemplo, en este caso, Mi novia ñera pues, sería una cuestión como cultural, ¿no? Un poco sociocultural, ¿no? Porque el oñero, pues no es dentro. No pertenece a algo estrictamente económico, ¿no? O sea, trasciende lo económico. O sea, una chava puede ser ñera o hacer una novia ñera teniendo mucho dinero o siendo muy humilde, ¿no? Sí, O sea, eso no es determinante. exacto. Eh, Por ejemplo, la Marta y Gareda, esa novia arañera, ¿no? En la película de Amarte duele. está interesante. Lo que pasa es que en ese ejemplo, como hay su novio es el ñero ñero. O sea, tú dices que no es ñera, o sí lo es al No, andar que con sí él. es, no, o sea, bueno, es ñera, tiene espíritu ñero, o sea, ella no conoce el mundo Ajá. ñero, pero Y, es, y le gusta, digamos. y le gusta el ñero. Pues es ñera porque le gusta lo ñero, güey, o sea. Y era jaladora, ¿no? Ajá, exacto, o Y era sea. entrona, o sea. Sí, exacto. Digamos que pero su acción ñera fue andar con él. Eso podría ser. Bueno, es Ser entrona. lo que desencadenó, pero o sea, sí tenía este espíritu ñero. Vaya, no, Sí, sí. no le importaba tanto, o sea, la regla general, la norma. El Sí status estaba, quo ajá, sí, 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 todo el las reglas establishment, sociales. Como la Simón, hermana, por exacto, ejemplo. sí. La hermana sí Así les era dicen, ma. mamona y fresa, ¿no? Ajá. Ella dice, así les dice, ma, nacos. Exacto, sí, sí. En esa escena es porque se refieren al novio, ¿no? O por qué lo dice la chava esta. Ah, pues no sé, güey, pero es que es como un meme. Ok, sí, sí, lo he visto. Sí, pero en es que ese personaje es muy extraño. O sea, sé que o sea, dentro del argumento de la película Marte duele, sí sería ñera, pero es, es, es decir, lo chido de la película es que esta figura, este personaje, en la vida real, o sea, es tan ficción que en la vida real eso no se da, ni se hubiera dado. Eh, el personaje es demasiado abierto para pues, donde vive y donde está. Pero eso es lo que está chido, pues. Yo creo que en la realidad tendría que ser más hierona para, para que sí se pueda dar el... Es decir, obviamente no es realismo, pero si el director hubiera sido realista, pues quizá le pone al personaje de Higareda como una chava que se vuela las clases y que es mal estudiante y que la cacha fumando, ¿sí me entiendes? Como que siento que en la realidad así tuvo que haber sido ella. Pero bueno, o sea, ¿a poco tú no tuviste una compañera que se enamorara de un ñero? Bueno, es que tú fuiste en escuela, No, ¿no? pero sí. No, pero sí. Pero en la uni o así, No, claro, güey. igual en el Williams sí conoce, o sea, que muchas, cuando iba, el único año que estuve en la prepa, pues había quienes tenían novios y novios afuera, o sea, que no eran de la escuela, y entonces iban por ellas a veces, o a veces aparecían, y sí, o sea, veías a una chava así súper fresa andar con un vato, pues yo estaba chavo, yo lo veía así como de 30 años, o sea, seguro el güey tenía como 20, 21, pero se veía como de 30 así, super niñero así de jeans rotos y como, bueno,
tañero que de estas chamarras de piel donde traían muchas estampas de rocks, pero no sé por qué razón en los 80s a los rockeros mexicanos les daba por ponerse esvásticas ahí en su... Y Por además se ñeros, ponían, no, por ñeros, mensos. se ponían una esvástica, pero también ponían acá la bandera de Inglaterra, o sea, puras tonterías, o sea, ni Pinches siquiera... morenazis. Además, entonces, sí, sí, claro, claro, eso sí, y era, pero fíjate que esto sucedía, ahorita que lo estoy pensando, con chavas que sí tenían algo de rebeldes. Era rarísimo que una ñoña la vieras como rompiendo esa regla. Siempre eran como estas chavas pues, que echaban desmadre, no las alumnas, digamos, matadas. Bueno, güey, o sea, para resumirte, todas tus novias se rifaron con un ñero. Pues sí, sí, no, pues sí, no, y había unas que sí les cagaba. Unas, pues, es que llegué a andar con unas mañeras, entonces, pues, no, me veían a mí como el fresa, pero sí andar así con chavas fresas que, por ejemplo, en una vez, ya en la universidad, fui a una fiesta en un departamento en el centro, fue una fiesta de pintores, entonces yo ya había ido a ese departamento, eran unos salones grandes, y todo estaba lleno de lienzos y pinturas de todos estos güeyes que vivían ahí. Entonces, yo recuerdo que cuando llevo a esta chava fresa, le digo que vamos a un departamento que está muy chingón, porque el lugar está chingón, tiene unos balcones súper padres, pero ella se ha de haber imaginado un departamento chingón, tipo, ya sabes, Ujú. chingón en el sentido de la decoración, los Sí, sí. sillones, el color, la cocina, todo de mobiliario, ¿no? Así esos súper claritos. Ya era súper oscuro. O sea, estaba chingón para un artista. Claro. Y la vieja sí me dijo, súper sorprendida, porque llegamos y estuvimos ahí sentados como un rato, pero como a los 15, 20 minutos me dijo, oye, es aquí, o sea, pensaba que todavía no llegábamos al departamento de chingón. Le Ya, dije, pues no, sí. es este. Hizo una cara como, o sea, ¿qué chingón le ves esto? Que, o sea, le molestaba, supongo, estar sentados en sillas y no en un De la sillón, te corona. digo, como la típica sala de Sí, claro. telenovela de ricos, ¿no? De la de Televisa. ¿No? Entonces, Sí. Ay, salud, carnal. gracias. Entonces, como que también hay una, no sé qué ejemplo poner, pero la ñerez de uno y la ñerez de tu novia también es que con lo que acabas de plantear me doy cuenta de que pues es relativo dependiendo de con quién estés. Es decir, quizá para ti una novia que tuviste era ñera para ti, Sí, pero claro. quizá para otro güey haya sido pues la fresa de la cuadra, ¿no? Sí, por supuesto, también. Y viceversa, o sea, quizá para mí una novia ñera, pero yo era el ñero En pues para realidad. otras, ¿no? Que decían, güey, por ejemplo, esta Ah, chava bueno. fresa de la opinión. No, y Pero, otras, así que se espantaban pues por la delincuencia juvenil de la prepa. por ejemplo, sí. De la. Pues sí, en mi caso de mis amigos, de la cantidad de alcohol que tomábamos. ¿No? Mm, Mis primos. Y además también bueno, retomando lo de esta relativización en cuanto depende con quién estés o depende Otra es la chava con quién esté. Ajá. que tú creas que es ñera, pero en realidad el ñero seas tú. Puede ser también, pero ahí tendría que ser en cuanto a otro tipo de cosas, es decir, que ella piense que tú eres ñero por hacer ciertas cosas, no sé, por ciertos hábitos con tus amigos, irte a ciertos eventos y la forma de comportarte, tu manera de festejarle un cumpleaños, etcétera, que ella piense que eres ñero por eso, pero que tú también pienses que es ñera por otras cuestiones, es decir, que el criterio cambie. Eso puede ser una situación en que los dos crean que el otro es el ñero, ¿no?
porque el criterio cambia, a lo mejor el criterio de ella se basa en, pues en hábitos y adicciones o vicios o fiestas, y tu criterio sea más en cuestión, pues, no La sé, música que escucha o cosas por el cultural. estilo. Ajá, exacto. Sí, Sí, puede o sea, ser. exacto. Creo que para mí el criterio cultural no, nunca ha tenido mucho peso para decir que una chaveñera. Más la No, acción, la ajá, parte exacto. rebelde. Sí, porque el otro, pues ni siquiera depende de ella, ni reside en ella. O sea, alguien puede tener una familia superiñera. Digo, quizá lo que se espera es que también ella lo sea, pero no, yo sí he conocido casos en que de Flor del Pantano, o sea, que sí conoces una chava que no parece, o sea, que su entorno sea ñero y ella no. En cuestión, por ejemplo, de cultura general, ¿no? Es decir, llegas a una, para poner ya ejemplos concretos, tú llegas a una casa de una chava y no sé, y ves a la señora leyendo o haciendo cosas, o ponle viendo la tele, pero viendo una película, no sé, X, internacional, ponle. A que llegues y, por ejemplo, veas a alguien viendo telenovelas todo el tiempo. O sea, uno diría, ay, la señora es viñera por ver telenovelas, ¿no? Pero eso no significa que o sea, el entorno puede ser de una manera y tu novia puede ser diferente, pues. Pero por ejemplo, o Eso sea, sería como cultural. ver una telenovela es ñero. Sí. Creo que es de lo Pero, más ñero que... A ver, vuelve a hacer la pregunta porque sí está como para poner un segmento. ajá, a ver, o sea, ver una telenovela es ñero. Yo creo que sí. Yo creo que es de las cosas más ñeras de la televisión. Ah, o sea, es que entonces ya, ñero sí ya es una cualidad. Sí. Ahora sí es que hasta ahorita No, íbamos no con cualidad, que sino ñero es es como... verbo, no sustantivo, ¿no? O sea. Es acción, claro. Es más adjetivo, ¿no? Pero sí, sería primero por cuál es el origen, o sea, bueno, ya viéndolo filosóficamente, cuál es el origen y pretensión y motivación y razón de que las telenovelas existan. O sea, por ahí va un poco Pero también, digo, para no dejarlo nada más en las telenovelas, o sea, ver fútbol es ñero, o sea, no estamos diciendo que sea malo, pero claro que es súper ñero, o sea, no hay nada más ñero que ver un partido de Pero es fútbol, que, aunque sea del Real Madrid, güey. Súper ñero. Lo que pasa es que quizá desde un criterio, digamos, elitista, a lo mejor para uno sería, ay, no, ver un de Real Madrid no es ñero. Si hay ñero ver el del Cruz Azul, por ejemplo, pero el del Real Madrid no. Pero bueno, ese es su criterio económico elitista, ¿no? o Puede ser ñero lo o que el fútbol americano, ¿no? O sea, Por ejemplo, en los deportes, es que sí hay es que el fútbol tiene otra cosa, tiene algo ñero que otros deportes no lo o tienen. sea, ¿tú consideras que sí es el rey de o sea, es un deporte de panaderos? ¿Por qué panadero? Así le Pues dicen. así le dicen, güey. El panball. No, yo creo que su virtud, la virtud del fútbol es que es un deporte casi Fácil. perfecto, es popular. Sí, o sea, Es es muy fácil de jugar. universal y eso lo hace muy universal. Bueno, No lo hace necesitas ni universal, pelota, güey. no necesitas ni pelota. No necesitas ni los 11, o sea, pueden ser uno contra uno, puede ser uno solo. Es decir, efectivamente universal. Pero en esa virtud también reside, digamos, sus vicios. ¿Cuál es su vicio? Bueno, la pregunta sería en el caso del fútbol soccer.
es ñero digamos, dicho deporte. Es muy diferente a decir, bueno, es ñero ver fútbol. Yo creo que jugarlo no. No, ahorita lo primero que me vendría, creo que jugar fútbol es como cualquier juego, o sea, ahora sí que la ñerez depende de los individuos que la practiquen, ¿no? Y la manera en que lo hagan, pero pues eso ya depende, ¿no? Pero creo que verlo sí, y verlo no tanto porque verlo en sí mismo lo sea, pero me parece que tendría que ser una cuestión más como este apreciarlo desde, o hacer este análisis desde la cuestión social, el fútbol, qué papel juega en la sociedad, ¿no? Ajá, okay. Entonces, si uno se pone a reflexionar o a analizar sobre la motivación, el objetivo social, todo este mercado que hay en torno al fútbol, a la liga, más allá de que sea de un pésimo nivel, como que al tener conciencia de esto y ver fútbol, o sea, dices, sí, lo empiezas a considerar como algo, ver fútbol es algo muy ñero, o sea, como que es entrar en un juego. Digo, obviamente hay excepciones individuales, supongo, pero el objetivo del fútbol pues se cumple con una coordinación con la política y con otros factores que hacen pues que muchas de las cosas que la misma sociedad o la misma humanidad esté en desacuerdo, pues no se puedan evolucionar o avanzar porque pues es un método de control. Es el Sí, ok, juego, pero o sea, el fútbol industria, la industria del fútbol es así, es ñera, sí, porque y saca estar en ese provecho, ¿no? juego. Saca provecho de, pues no sé, güey, del control que tiene mediático para hacer que el fútbol sea como la gran shit, cuando en realidad no lo es, ¿no? O sea, pero a la hora de que alguien ve fútbol, vaya, o sea, es ñero, ¿por qué es ñero? O sea, verlo, o sea, así verlo. Ujú. Entrar Sí, pues sí, yo digo que sería ñeo porque estás entrando, digamos, en el en el juego, juego. Pues sí, es como, mira, pero tú no sacas toma esta ventaja. referencia. Bueno, sacas ventaja nada más divirtiéndote. Pero, ¿por qué comentas lo de ventaja? Como O un sea, factor. porque, bueno, habíamos dicho que ñero implicaba, eh, pues, romper la regla para sacar una ventaja, para Bueno, obtener un esa beneficio. esa es una característica, pero por ejemplo, otra es que me gustaría ponerlo en el contexto de la sociedad en Roma. ¿Qué papel jugaba el Coliseo? Los juegos. Exactamente lo mismo. Sí, En sí. el fondo es una manera de controlar a las masas, a la sociedad, y funciona muy bien, además de que genera muchísimo dinero. Es en ese sentido, o sea, es algo ñero, pero me parece que no es ñero en general. Quizá el matiz que sería eh, mm, es algo ñero en sí mismo por el objeto, por la manera en que se utiliza, ¿no? Retomando esto de los juegos en Roma, en el Coliseo romano. Pero no es que sea parecido como a tomarse, te digo, la última gota que queda de la botella, o etcétera, sino se vuelve ñero porque al final se vuelve un pinche, ¿cómo decirlo? Pues una alienación, o sea, el juego es una enajenación. Yo recuerdo que en el cómic de Mexica, cuando Huitzilopochtli alza el peyote e inaugura el juego de pelota, que todos están así felices, Mexica dice, si a mí me caga todo esto, todo esto es una enajenación. Si lo vemos en el corto plazo, pues sí parece que no tiene esa carga. Pero si lo ves como en el amplio margen de la historia, el papel que juegan estas actividades, como que por ahí es. Sí, Pero o quizás sea, sea más por el mercado y la industria que dices, no el juego en sí mismo, ¿no? claro, bueno, más bien ahora sí que no odies al jugador, odia al juego. No, no. De Ajá. hecho, déjame, te voy a poner un ejemplo que ahorita me viene a la mente. Yo no creo que sea ñero el que va a jugar fútbol a su equipo los sábados o domingos. Digo, puede hacer ñeradas y, o sea, si me entiendes, el mundo puede ser ñero. Por eso no es ñero. Pero, no, claro que no. Pero el que lo ve, sí. Ahora,
el que lo ve en este sentido de enajenación, o sea, es que, digo, ya sería muy difícil. Pero es más bien víctima, ¿no? Pues sí, víctima de la ñerez. Pero retomemos lo de las novelas, porque a lo mejor también eso lo puede complementar. Creo que lo de la telenovela en sí misma ñera, otra vez, más allá de la función social y el control para lo que se usa, creo que es por su género. El género de las telenovelas, o sea, yo diría que ver telenovelas sí es ñero y ver una serie no, por el género. La telenovela el género es el melodrama. Y el melodrama es así como lo más, es como el género más ñero, es lo más básico, simple, buenos y malos, blanco y negro. Ricos y No hay, pobres. ajá, no hay una, pues como la realidad es, ¿no? Es así como muy simplón, muy, pues muy simplón y a la vez muy peligroso, porque también si alguien que ve la vida así, pues también no es bueno ni para él ni para la sociedad, más si, o sea, generar una sociedad de visión melodramática impide el diálogo. O sea, tú hablas con el diferente a ti o con el que piensa diferente, porque piensas que puede haber algo más allá de lo que tú estés defendiendo, ¿no? El diálogo puede generar otra perspectiva. Pero si tú lo ves melodramáticamente, pues si el otro es el malo, si el otro es el diferente, completamente no, es más bien como esta oposición simple, básica y hasta pues, caricaturesca, ¿no? Como, no sé, el género en sí mismo creo que es ñero. Pues ver así la vida es como algo muy ñero, muy por lo básico, primitivo, quizá. Sí, bueno, pero pues hay gente que no tiene otra opción, güey, en la televisión. Lamentablemente. Quizá en los 80s y 90s, sí, pero ahorita. Pues también, o sea, las telenovelas ya van. Todo el mundo tiene Televisa Netflix, ¿no? y TV Azteca se están yendo al carajo, ¿no? Económicamente. Sí, ya no son lo que eran antes, pero sin embargo, si tú ves en Netflix, bueno, ahorita no sé, pero en algún momento, hasta hubo memes al respecto, alguna novela o serie de novela estuvo en los primeros lugares, o sea, cuando la subieron. Ah, sí. Entonces salió el meme diciendo, ya ven, ¿se acuerdan que decían que Televisa y TV Azteca tenían la culpa de que viéramos pura mierda? Y ponían la imagen de cómo aparecía en Netflix en los primeros lugares. Pues. No recuerdo la telenovela, pero creo sí, que o Betty sea, la Fea, ¿no? Una madre sí. creo, sí, Betty la Fea, por ejemplo. Ahora que lo dices. Pues Entonces, sí. digamos por el melodrama, pero también hay otro juego. Es que ahorita me viene a la mente, pero también hay como una consecuencia de las telenovelas. Y es este mundo de famosos y del chisme de los famosos y esto. Es parte. No es producto nada más de las telenovelas, pero es parte. Y pues esto sí ya es esto ya no es ñero, eso ya es. O sea, el chisme de los famosos, bueno, obviamente es ñero. O sea, ¿no? El chisme de los famosos están súper ñeros. Las Kardashian son súper ñeras, o sea, podrán ser súper millonarias, pero ese mundo, digamos, del chisme y de la pendejez, pues es súper ñero. Pero. Pues sí. Entonces. Pues es vacío, ¿no? Pero. Bueno, las Kardashian sí son ñeras. Súper, pero es que ese mundo en sí mismo es ñero. Es decir, si tú ves, incluso en Estados Unidos, los programas de los que comentan de chismes de famosos, o sea, son súper ñeros, o sea, dicen puras babosadas y no es que sean nada más babosadas, o sea, tiene el carácter de ñero porque es muy ñero estar idolatrando gente, ¿no? Y más por estas pendejadas. O sea, como que lo ñero dentro del chisme de famosos es el mismo juego que se les hace, ¿no? Ay, ese güey es famoso. Ok, pero bueno, entonces podríamos ya definir cualidades negativas del oñero, ¿no? Bueno, Porque creo que no ya hemos hecho saliendo eso. de lo de la novia,
ya saliendo de lo del de loñero en Ajá, cuanto a novia, aparte de... no, de Sí, cosañeras, ¿no? Cosañeras de ujú, la vida. ujú. Este, Porque sí tiene un contexto negativo también, güey. O sea, no nada más o sea, es como, creo que el contexto, la connotación negativa, creo que tiene que ver como algo de masas, masificación, como, como irte a la masa. Creo que por ahí va. No es el único, pero podría ser uno de ellos, ¿no? El dejarte llamarle, o sea, la parte negativa de la ñerez es como, sí, o sea, cuando, digamos, te absorbe cierta colectividad. ok, pero lo popular es ñero. Por supuesto. Y no es que sea malo, o sea, simplemente es que ahí juega estas maneras que hemos descrito sobre la ñerez, dentro de la colectividad, entre más grande sea, pues mejor concurren. Mira, puede haber un ejemplo muy sencillo, pero podría ser este. Si tú vas a un mercado, digamos, un tianguis enorme, eh, no hay manera de que tú funciones ahí si no eres ñero, como cliente y como comprador. Tienes que estar, digamos, pero no es, el tianguis puede ser de un lugar muy caro o de un lugar, digamos, de cosas robadas en Tláhuac, pero es la parte, o sea, evidentemente en uno hay más riesgo que en el otro por la misma situación económica, pero más bien reside en la masa, o sea, como que la parte negativa del oñero es que quizá te pueda absorber cierta, que pierdas tu individualidad en ciertas situaciones. Ok. Pienso, por ejemplo, en la religión. No tiene sentido decir si la religión es ñera, sino ser muy religioso hacia el ñero, pues depende cuál sea tu manera de relacionarte con la espiritualidad, ¿no? Si es entrando al juego del mercado, de lo que dicen, de lo que te venden grupos o lo que sea, pues sí, entras dentro de ese rollo, creo. O sea, es como un juego más de masificación, más que de popular, más bien como de... Bueno, ajá, me refería popular a lo que es común, lo que es del pópulo. Pero hay otros ejemplos en donde lo popular no tendría mucho peso. Los géneros musicales. Eh, no sé, es decir, o sea, se dice que hay rock ñero porque el rock en sí mismo no es ñero. Eh, Yo digo que el rock sí es ñero. es ñerón. O Bueno, sea, no es tan ñero como otras cosas, es tan ñero pero como la cumbia. el rock es transgresor, güey. O sea, desde su origen, el rock era desmadroso. Entonces, pues eso le da un Sí, carácter hacía ñero de rompimiento, toda pues. la vida, güey. O sea, incluso siempre el look rockero es diferente al de la norma, güey. O sea, a pesar de que ahora ya hay un look rockero, los rockeros siempre se ven diferentes a los demás. Claro, claro. Pero entonces habría que, fíjate, ese es un punto para distinguir entre, habíamos hablado de las partes, digamos, el concepto ñero en su versión positiva, ¿no? De sus virtudes y la parte, digamos, de sus vicios o, digamos, cosas negativas. Pero esto me surge por el ejemplo que acabas de decir, más bien me surge con que todo es susceptible de ser ñero. O sea, no es que haya cosas ñeras y cosas no ñeras. El fútbol, digamos, retomándolo del fútbol, puede ser en un contexto ser algo muy ñero, ¿no? Pero quizá no en todos los casos. Y así lo veo como en el rock. O sea, es que yo cuando dices sí tiene esta parte, este carácter, sí, sí lo identifico. Pero no creo que todo el rock tenga eso. O sea, la parte, digamos, los Ramones, bueno, obviamente, ¿no? Los,
Los Beatles, pues esos no son tan ñeros. Aunque sus orígenes son ñerones, ¿eh? Son bañerones, sí. Sí, o sea, es que es más como de grados. Eso es lo difícil también del concepto ñero, porque también a veces hasta la misma manera en que lo estamos usando ahorita para poner ejemplos, también hacemos variantes. Es decir, a veces nosotros hacemos la referencia al oñero como algo muy chingón desde el principio. Es decir, por ejemplo, de los Beatles, ¿quién era el mañero? Obviamente, ¿quién es de los Beatles? El mañero del grupo. Obviamente, para mí el más ñero es Lennon. Por supuesto. Sí, Pero ¿no? ya ese concepto de ñero en John Lennon es ya bastante diferente, no sé, al que le apliquemos pues no sé, al güey, no sé, que va al fútbol y se ve en el vaso y ahí la lo Claro, avienta. sí, sí, hay ajá. O sea, aquí ñero tiene Lennon, cuando vemos lo de la ñerez de Lennon, tiene que ver más con lo que dices, de esta parte como rebelde, así como el güey que se volaba el pomo, o cuando había algo así de desmadre, no sé, sí le entraba el putazo y traía navaja, ¿no? Es decir, como que Lennon era el mañero, pero en este sentido que tú dices, transgresor. Pero si hablamos de géneros musicales, ¿por qué la cumbia es mañera que el jazz? Está interesante, o sea, si nos vamos a esos ejemplos, se puede revelar mejor el concepto. Estamos de acuerdo, ¿no? Que la cumbia es mañera que el jazz. Pues sí, ¿Por qué? ¿Por ajá, qué ahora podría vamos ser? a explicar el por qué. O sea, es que entonces, vaya, chale, pero es que sí, la cumbia no es, sí es un género más sencillo para empezar, ¿no? Las letras Eh, probablemente la hagan mañera, ¿no? Por las mamás que dicen las letras, ¿no? claro, las letras pues sí las hacen muy ñera, güey. Hay unas cumbias muy ñeras, o La sea, de sí, 17 años es la cumbia mañera, porque además elogia el incesto. el incesto, No, el incesto, todo. ¿cómo se llama? La pedofilia. Pedofilia, ajá, exacto, al pederasta, ¿no? Sí, lo encumbra. Lo Pero pone como alguien así de, ay, qué tierno, mira, qué tierno de que ella no sabe nada y él es un experto, ¿no? O sea, pues creo que la cumbia ñera no solo, porque alguien podría decir, ustedes dicen que la cumbia ñera porque se genera, digamos, en comunidades, digamos, populares, ¿no? Los Ángeles Azules son de Iztapalapa, tal grupo es decir, surge, digamos, de colonias populares. Pero no, eso no creo que sea, o sea, porque sería como, o sea, no por del lugar donde tú resides o de donde tú naciste, donde creciste, eso determina el género al que te dedicas. Es el género en sí mismo el que se retroalimenta de ñereces. O sea, la canción esta mira, vámonos a un género más fácil de odiar, el reggaetón. Ok, Y las letras son por más supuesto que es evidentes. súper ñero. El reggaetón es un buen ejemplo, exacto. El Es lo reggaetón es... más básico que existe en música, cuestión musical, en Y armonías y es, todo y eso. es ñero por lo que dice, Sí, ¿no? y ya. O sea, no hay una canción. Bueno, hay Yo creo muy, que muy más, yo pocas, hay creo muy, que muy más que pocas. la música, su ñerez reside más por sus letras. Porque vamos a suponer que en esa música, con algunas variantes, pues no sé, puedas comunicar más cosas que lo que el reggaetón generalmente comunica. Mm, te puede gustar el ritmo, la música o no, pero no dirías, eso es ñero. Como que lo ñero en este caso del género del reggaetón, pues es más bien las mamadas que dicen, las mamadas que aspiran, o sea, la aspiración pues que tienen de ciertas Sí, cosas sí. y la manera de ver el mundo. Ujú. Pues eso es superiñero, porque es así como el mundo. Ahora, déjame lo pongo así, parece como este mundo que el mundo que vende o del que se alimentan los chismes de famosos, ese es como el mundo al que aspiran los reggaetoneros, ¿no? Así, ser Sí, famosos, muchas viejas, muchos coches, mucha lana, eh,
Sí, pero pues en así el que peor de los sentidos, ¿no? Porque uno podría tener ciertas aspiraciones, pero ahí es como muy reducido, ¿no? Lo que precisamente te vende el mundo lo más de los básico, famosos, ¿no? sí, carros, dinero, mujeres, o sea, incluso llevar a objetivizar a la mujer, o sea, a ese tipo de cosas, por eso sí es muy ñero el reggaetón. Ujú. Ok. En ese caso sí es más sencillo. Fíjate que, mira, Pero para poner entonces, dos ok, ejemplos tropicales, son dos, por ejemplo, la cumbia y la salsa son, se puede decir que son música tropical, ¿no? Pero son mm, diferentes. Bueno, más la salsa que se genera más en los puertos. Yo no diría, eh, o sea, no generalizaría como lo hago con el reggaetón y quizá con la cumbia, con la salsa. A pesar de que tampoco es un origen así, ni su desarrollo es como el jazz que se da en ciertos contextos más elitistas, sino al contrario, es popular, la salsa es popular en la costa, ¿no? ujú. Entonces, eh, pero sin embargo yo no consideraría que la salsa es ñera. La salsa le percibo algo más, aunque debe haber salsas muy ñeras, ¿no? Claro, Pues, claro, bueno, o sea, ñeros en todos va a haber, ajá, en todos lados, todos, exacto. sí. Pero bueno, o sea, ya con lo que estamos diciendo, o sea, por ejemplo, ñero sí también tiene su connotación negativa, es, pues no sé, es parecido a alguien, pues culero, güey, o sea, alguien Pero es malo, que malintencionado, el concepto de... Es que o te sea, digo que... en el lado malo, en el lado negativo del concepto de ñero. Claro, claro, pero precisamente retomando lo que te dije hace rato, es que cuando usamos la palabra ñero para ejemplos de los géneros musicales, el mismo concepto de ñero cambia de cuando hablamos, por ejemplo, de actitudes o de personas. Bueno, eso digamos es característico del lenguaje, pero más de este concepto que no tiene, digamos, las fronteras muy claras entre dónde termina y dónde empieza el oñero, ¿no? O sea, no, es claro en ejemplos concretos, pero hablando del concepto como que no es tan claro. Por ello, inclusive, se complica hablar de ello porque hablando de los géneros usamos otros criterios. Por ejemplo, si hablamos de cómo empezamos el tema de la novia ñera, si recuerdas cuando hablamos de tener una novia ñera, tanto cosas positivas o negativas, estamos tomando un poco esta actitud así de entrona, rebelde, jaladora, solidaria, ¿no? Ujú. Todas estas partes de camaradería, ¿no? Que existen que puede existir con un amigo. Pero cuando hablamos ya de géneros musicales, o por ejemplo de las telenovelas, o del fútbol, como que estas características que en el ejemplo de la novia tenían sentido, aquí ya más hablamos del oñero, más en un sentido, bueno, ahorita me doy cuenta, pero estaba subrayando en lo social, ¿no? En el papel social de cada cosa. O sea, a mí más bien, creo que lo oñero reside del fútbol o de las telenovelas, no tanto en quienes lo ven. Creo que lo oñero es la industria, o sea, en la telenovela en sí misma. Ujú. Eso es algo muy ñero, porque sí, ahí sí retomamos lo que decías de tomar ventaja, ¿no? O sea, el poder político utiliza las telenovelas, o durante muchos años lo aprovechó, y o sea, ahorita no tenga tanto peso como en los 70s y 80s, pero usaba estas cosas pues para mantener a la gente pendeja y que siguiera votando por el PRI, ¿no? Eh, y en cambio, si nos metemos a los géneros musicales, más bien parece que Loñero va más con el tono de lo que dicen las letras, pero ya lo que hablábamos de la novia, esas características o de la función social de las telenovelas, ya es otra cosa. El concepto de ñero es tan no quiero exagerar, pero digamos, es tan abstracto y tan complejo como el concepto de verdad. Eh, Sí, las no, fronteras no no están claras. exageraste casi nada. En el sentido de que
cuando filosofamos o hablamos sobre dichos conceptos, pues entramos en esas contradicciones y como a veces hasta paradojas, pero ya en concreto, cuando ponemos un ejemplo muy, muy concreto, como en el caso de la novia, y en el caso de verdad, por ejemplo, de verdad matemática, pues ya dices, ok, se aclara. Como que el concepto se aclara en concreto, yendo caso por caso. O sea, no es que el mismo concepto guarde su significado para cualquier uso que le demos. Claro. Como el capítulo es mi novia ñera, creo que ahí podríamos seguir redondeando. Porque, es decir, evidentemente podemos seguir hablando de actividades, de fenómenos sociales, como el fútbol, de hábitos o de ciertas conductas. Y vamos a seguir, digamos, desmenuzando el concepto, pero podríamos más bien regresar a lo de la novia para redondearlo, para no dispersarlo mucho. Pero lo que ahorita platicamos, pues sí sirvió para, digamos, mostrar lo complejo que es este mismo concepto, tratarlo de llevar a todos los demás terrenos. Pues va. Bueno. Entonces, más bien, cuando doñero es malo, es cuando te pasa a ti, güey, ¿no? Cuando el transgredidor eres tú, o sea, con el ejemplo de la novia, y eso también se transpone a todo lo demás. Tú calificas a ñero al que ve el fútbol porque es parte de esta industria. Tú calificas de ñero al que ve la telenovela porque se convierte en parte de esta industria, ¿no? Al final. Pero fíjate que, o sea, ya más bien recapitulando, reflexionando un poco más, más bien creo que la industria es lo ñero. Si el fútbol, jugar fútbol desde un equipo los domingos o en tu escuela o con una lata en cualquier día, no lo es. Eso no. Ni siquiera el que lo ve, creo que ahí sí recapitulo, más bien el fútbol como industria, como tomando esta comparación con el Coliseo Romano, ahí es lo ñero. Y quizá dentro de este aspecto ñeril del fútbol, pues ya ahí están las variantes individuales. No sé si, o sea, no, ya no, pues de reflexionar un poco más, creo que no consideraría que ver el fútbol sería algo ñero, porque podría haber muchas situaciones en que no caiga en eso, pero podría poner un ejemplo muy simple. Si alguien, digamos, esta afición al fútbol pudiese explicar por qué alguien deja de hacer las cosas o lo mantiene en cierta postración intelectual, social o económica, ahí digamos que sería un caso, ¿no? En que sí, pero bueno, pues no sé si alguien ve fútbol porque es su hobby mientras se realiza en la vida, ahí como que no lo consideraría tal. Pero sí habría casos en que el fútbol, como en las mismas telenovelas, o sea, alguien puede ver telenovelas como una especie de hobby y placer culposo, ¿no? Sí, claro. Pero mi tío veía telenovelas. El ver novelas hace que no seas una buena persona o que descuides a tus hijos o a tu misma vida. Sí, no, pues, o sea, por ejemplo, mi mamá pues ve novelas y veía novelas y pues no la veo muy ñera. Porque exacto, o sea, era para liberarse de esas madres, pero pues también ahora que ya tiene una mejor oferta, pues sí las ve. Ve, o sea, digamos, Netflix o ve series, ve películas. Sí, o sea, no, afortunadamente ya puedes tener más opciones, ¿no? Imagínate, te digo, en los 70s, 80s. Sí, o sea, y un poco lo que ya habías dicho de que se deja ir como, deja absorber por la masa. Sí, es un poco eso, o sea, quien no, o sea, el que se hace un fanático ya, el fanatismo, pues un poco ya un exceso, ¿no?
Si te haces un Sí. fanático real, no del fanatismo deportivo del que se habla en la televisión, sino de un verdadero fanatismo en el cual ya le dedicas pues quizá más tiempo del que deberías, o si te crees que son verdaderos modelos a seguir o aspiracionales, pues ahí sí ya depende de cada quien, ¿no? Que no caer tanto en eso. Y ahí sí, esos güeyes sí soñeros, güey. Los de las barras, sí soñeros. Ah, claro, no, bueno. Sí, o sea, los de las barras soñados, porque ahí sí es el mismo contexto lo es, ¿no? Es decir, la misma manera de conducirse, de gritar, de festejar. Tiene una connotación más combativa, ¿no? De juego. Sí, es decir, ya es el de Braille. Pero creo que es que más bien en el fútbol habría como, como habíamos reconocido anteriormente que la palabra ñero, inclusive al poner ejemplos, varía, digamos, de contexto a contexto en el que uno la está usando. En el caso del fútbol, más bien como que habría, por ejemplo, es un ejemplo, puede haberlo en otros deportes, pero el fútbol como que habría ciertas situaciones ñeras del propio aficionado, futbolista y deporte mismo. Bueno, no el deporte, sino de la parte profesional. Es decir, yo no creo que un festejo ñero sea cuestión del fútbol, ya es una cuestión de extrafútbol. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que es futbolísticamente estricto es el juego. Las reglas siguen el juego, los goles, las faltas, etcétera. Ya cuando un jugador hace ñeradas como Cuauhtémoc Blanco, que hacía como que orinaba como perro, bueno, evidentemente, bueno, o sea, eso es algo superñero, pero no todo el fútbol, o sea, quizá lo vería igual como lo de las novelas, o sea, más bien como, como que lo ñeril tendría que venir, lo ñero tendría que venir de cómo lo está adoptando cada uno, ¿no? Como dices, si alguien, o sea, cuida más, está más al pendiente de su equipo de fútbol que de sus hijos o de su mamá o cualquier ser querido, bueno, ya eso no es superñero, es ya super ojete, ¿no? Y súper pendejo, porque pues no habría razón, ni siquiera un jugador de un equipo le pone más atención a ese equipo que a su propia familia o sus propios intereses propios, ¿no? Entonces, Claro, más bien es como ciertas actitudes ante ciertos fenómenos sociales, no es que el fenómeno social lo sea, aunque pueda ser más posible que se dé en ese que en el ajedrez, sí, por sí, poner pues. cosas más contrarias, ¿no? Sí, Aunque no estés, pero no esté exento el ajedrez de alguna ñerada. Es más, claro, no, pues. pasa menos por las mismas características. ¿No has visto Gambito de Dama? Pero sí, o sea, en el ajedrez nunca vas a ver al señor este borracho chillando porque perdieron las Chivas, o no me acuerdo por quién. Ujú. Sí, o sea, ciertas actitudes, te digo, o sea, no está exento, pero, pero digamos, es otra naturaleza, ¿no? Pero se puede dar. Entonces, más bien seguimos como en lo individual, o sea, parece que es una cuestión que el individuo reitera Sí, es o genera, pues, exacto, digamos, la ñerez. muy bien. Y pues ya, para redondear, Ah, exacto, para redondear tendríamos que retomar otra vez lo de mi novia ñera y me gustaría que después de lo que ya platicamos, no sé, comenzar hablando de lo que dice la canción, ¿no? Ves retomando esta tradición de canciones, de diferencias, de algún tipo de diferencia externa para la realización de amor de pareja. Eh, Tú dirías, por ejemplo, vamos a hablar de la canción y lo que la voz en primera persona está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está reclamando y qué es lo que está, digamos, defendiendo? pues, o sea, la canción habla de, primero que va a ir a pasear con su novia, que le gusta mucho, y que todos le dicen que no debería de andar con ella, porque no lo quiere, de verdad. Fíjate, entrando en eso, quizá la familia le dice no te quiere, pero en realidad
se lo dicen como para matizar sus críticas. En realidad la familia le estaría diciendo, no andes con una ñera, ¿no? Pues sí, es en realidad lo que le querrían decir. Todos Pero dicen que alguien como ella, o sea, no ella, alguien como ella no me quiere. sí, o sea, pues ahí viene toda la carga del prejuicio social, ¿no? Y no nada más con la ñera, ¿no? Hasta, pues no sé, por qué andas con una gorda o por qué andas con alguien, no sé, pobre o Sí, cualquier persona por que qué no le andas con guste a tu él. familia, ¿no? El rico te va a engañar, nada más te quiere para usarte. O... Ajá. Mamá, o sea, digo, para ponerlo de los dos lados. Pero, o sea, si habla esta canción, sí habla de estas amores imposibles, ¿no? Como el de Romeo y Julieta. Eh, eh, para poner ejemplo, contextualizar la canción, está eh, el tema de esta Selena, la de Amor Prohibido, ¿no? Simón. Ella en esa canción, digamos, resumiendo, igual dice que pues lo quiere, pero dicen los demás que pertenecen a diferentes sociedades, ¿no? Que bueno, más que sociedades serían como estratos sociales, ¿no? Como diferentes clases sociales. Está la de José José, que aquí ya no es de clase social, sino... Ah, no, sí hay una que trata como algo así. Estoy pensando en el 40 y 20, donde el pretexto es, diga, el obstáculo es la edad, pero hay otra que se llama, ¿y qué, no? Si nos llaman del todo y qué, aquí solo contamos tú y yo. Eh, lo que subrayaría es que la canción es un grito, o sea, la canción al final es un grito como de, pues es, yo la quiero por bella y por ñera, ¿no? Ya hablando de todas las virtudes, pero es como me gusta que la canción diga mi novia es ñera, porque es así como le faltó poner entre paréntesis, ¿y qué? ¿Y qué? Ñera, ¿y qué? Eso es lo que está chido de la rola, tiene ese carácter de, Pues eso es aparte, no me importa nada más. nada más, Sí, o sea, más que estar con ella. O sea, es una canción evidentemente de amor y de amor intenso y profundo, porque lo ñero es como un accidente, ¿no? Más bien, o sea, podría ser otra cosa. sí, Pero el exacto. güey, pues, ñera y pues yo la amo tanto, estoy enamorado. Así Oh, es. sí, ¿no? Así, Oh, sí. Pues entonces, es como un himno, como decir, yo quiero esto, amo esto, y me vale madre lo que piden los demás, ¿no? sí, a huevo. O sea, por ahí escuché alguna vez que la búsqueda de gorditas en alguna página pornográfica, no me acuerdo cuál, Ajá. es así impresionante. O sea, es muy alta, a pesar de que en realidad, pues lo que todos aceptan o lo que, pues sí, o sea, incluso aceptar que te gusta una gordita se convierte en algo tabú. Está cabrón. Y ya pero además también lo de gordita es, es, es más bien ni siquiera reside en una caracterización tuya. O sea, tú estás enamorado de alguien y es la gente la que dice es gordita, es la Ujú. gente la que dice es pobre, es la gente la que dice es de estas características. Ujú. Al final como que reside Sí, en qué flaca. tanto la presión social o familiar o de todo tu entorno, de todo tu profesional incluso, pueda influir en, en estar con o no con alguien. O sea, en realidad parece algo como muy, muy, pues no con mucha importancia, pero yo creo que cuando un individuo se deja llevar por la presión social, y no presión en un sentido activo, puede ser hasta relajación o sentirte cómodo en un entorno social, y entonces pues lo que ese entorno social aprueba, pues tú andas con él. Aquí es la Sí, historia de alguien que no, alguien que anda con una persona que su entorno social no, rechaza, ¿no? sí, exacto. Está chido, o sea, o sea, aparte
valorar, ¿no? El hecho de el que se atreve a estar con alguien de otra índole social es un reconocimiento a lo bello de lo diferente, ¿no? De lo ñero, de lo que no pertenece a tu mundo. O Exacto, sea, es también un poco pues sí, el reconocimiento a quien se atreve a salir de lo normativo y se atreve a ser él mismo. exacto. Y Se quieres atreve a estar por él. defender lo que siente o su autenticidad, ¿no? Sí, y creo que siempre vale la pena intentar estar con alguien así. O sea, Sí. vale el riesgo, la locura que podría venir después, vale el riesgo si consideras que alguien tiene el arrojo de ser quien es en este pinche mundo, hombre. Lo padre de la rola es que si tú cambias ñera por cualquier concepto que rechace, digamos, o sea, lo puedes cambiar por cualquier concepto rechazable por la sociedad o por la familia de alguien, y al final la rola sigue teniendo sentido, o sea, sigue subrayando en que es ñera, por eso estamos, digamos, deliberando sobre el concepto, pero está defendiendo, o sea, puede ser ñera o puede ser cualquier cosa que a la gente no le guste, Exacto. pero yo la amo tanto, ¿no? Estoy enamorado y no me importa nada más. Así es. Nada más. Pues bien, creo que con eso cerramos bien este capítulo. Nosotros Sí, fuimos Ruido, Arte y Filosofía, el podcast de Código de Guerra. Recuerden que seguirnos en Spotify, escuchar todas nuestras rolas en iTunes, en Deezer, en Amazon Prime Music empezando y por esta canción, Mi novia es ñera. está en Tidal también. Bueno, ahí les vamos a dejar el link en la descripción y quizá por acá arriba en algún punto del video. Y también les recordamos que tenemos unos libros a la venta. ¿No tienes uno por ahí a la mano? Este, Esos están en Amazon, no, no los pero veo. bueno, también les vamos a dejar ahí los links. Tienen un poco de anécdotas y de reflexiones acerca de nuestras canciones. Y también estará próximamente a la venta nuestra merchandise. Van a ser tazas y playeras. Pues bueno, mira, ya regresó con el libro. Ahí está, ese es el Epistulae. Sí, pues en ese contiene todas nuestras canciones, las letras de nuestras canciones, para que se las aprendan y las puedan cantar en el karaoke esta Navidad. Ya Eh, comentaste el de Ruido, Arte y Filosofía, ¿no? ¿Qué? El libro. Sí, el El otro es epistulado, el epistulado solo vienen las letras, y en el de Ruido, Arte y Filosofía vienen pues textos en reflexiones, torno a ellas. filosofía al respecto. Y también, pues les recordamos que se suscriban y le pongan a la campanita para que les llegue cada que subamos podcast. Estaremos tratando de subir uno cada 15 días, esperemos poder lograrlo. Recuerden que les guste el fútbol, no es ñero. Ya, si ustedes hacen ñeradas al respecto, pues es bajo su Exacto. responsabilidad. Sí, 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 si actúa ñeramente en torno al fútbol, bueno, eso es de lo que ya elucidamos en el transcurso del podcast. Así es, no sean ñeros, o bueno, no tanto. Y pues cámara, nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto, saludos.